buenas tardes. Soy José Ricardo Stock. Estamos en Viento a Favor, programa de Canal B. Mucho pensamos los directivos en las decisiones, en el proceso de la decisión. Y a veces nos olvidamos de sus consecuencias, el después de una decisión. Hay consecuencias a corto plazo, probablemente las que nosotros estamos buscando, pero también hay consecuencias a mediano o largo plazo. Y esto no es tan evidente, porque a veces aquellas situaciones que se producen no las habíamos previsto. Por eso, lo que yo quiero que resulte, a veces no va a ser tan evidente que efectivamente resulte así. Y tenemos que pensar en lo que ganamos o en lo que podemos dejar de ganar o perder, que puede ser mucho, si no pensamos en las consecuencias de una decisión. Una decisión tiene tres grandes impactos. Uno de ellos es el impacto que podríamos llamar así de la eficacia. Una decisión de acuerdo a lo que nosotros pensamos lograr, que queremos obtener, y es la eficacia haberlo logrado. Después hay un impacto muy importante, que es qué ocurre con las personas que afecta esa decisión, qué impacto se produce en esas personas. Puede ser un impacto positivo, puede ser un impacto negativo, alentador, desalentador, frustrante, etc. Importante pensar en el impacto de las decisiones en las personas a las que afecta la decisión. Y finalmente, un impacto muy importante, y es en el propio decisor. El decisor, quien decide, también recibe un impacto de su decisión. Esa decisión lo va a mejorar, lo va a hacer más grande como persona, lo va a debilitar, lo va a entristecer. ¿Cómo sale fortalecida una persona en la propia decisión? Por eso, antes de tomar una decisión, pensemos en todas estas consecuencias. Un aspecto también muy importante es que una decisión sin ejecución se convierte en una especie de corrupción de la decisión. Hay que ver qué cosa se va a hacer, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Y distingamos de nuestras expectativas. No todo es racionalidad. Lo que yo piense no será exactamente lo mismo que piense aquella persona que va a tomar su decisión. Cada persona tiene su propia racionalidad. Y por eso no tenemos que mezclar bajo ningún concepto ni razón, ni sentimientos, ni momentos. Cada decisión tiene su propia característica. Continuamos en Viento a Favor y tenemos hoy la presencia de María Isabel León. Ella es licenciada en Educación y tiene una maestría en Gerencia Social. María Isabel, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Viento a Favor. Gracias, Ricardo, por la invitación. Es un honor estar contigo esta tarde. Gracias. Mira, María Isabel, has sido presidenta de una institución muy importante del gremio empresarial, Confiep. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo soy una profesional del ramo educativo principalmente y vengo de formar una institución educativa en la década de los 90 que me llevó a buscar alianzas con otros operadores que pudieran trabajar conmigo políticas públicas, construyéndolas o deconstruyéndolas, y esto me hizo entrar a la vida gremial, ¿no? Yo fui primero partícipe de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior, se llama SISTE Perú, es una asociación que existe hasta el día de hoy. Llegué a presidirla durante 10 años. En ese tránsito de esta presidencia, en este gremio, que agrupaba a los mejores institutos y a los más grandes del país, llegamos a ocupar también la vicepresidencia como gremio de una federación más grande que se llama FIPES, Federación de Instituciones de Educación Superior, que agrupa universidades privadas, societarias o asociativas. Luego, FIPES ingresa a Confiep como un asociado con asiento en el directorio, y quien presidía FIPES era quien tenía el asiento titular y el vicepresidente iba digamos, director alterno, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho participar de la vida gremial, entonces era yo quien normalmente iba a los directorios de Confiep. Me encantaba cuando iban autoridades, digamos, públicas a, digamos, contrastar con nosotros, contratar todos los temas que ellos venían trabajando en los diferentes sectores que estaban ahí representados, ¿no? Uno de los nuestros era el educativo.
Entonces siempre participaba, siempre tenía preguntas para los ministros, para los superintendentes de aduana, todos los que llegaban. Me gustaba mucho esta vida gremial y no solamente defender, digamos, principios o intereses de mi gremio, sino de otros gremios también, ¿no? Entonces eso hizo que a lo largo de los 8 años que estuve allí me invitaran a presidir el gremio, para mi sorpresa, ¿no? Porque O sea, siempre, una gran interacción has tenido sí, y entonces, lógicamente, dijeron, aquí tenemos una persona con grandes claro, y posibilidades. fíjate que para mí es curioso porque justo el año en el que me invitaron a presidir Confiep, yo salía de mi gremio, ya después de más de 10 años de presidirlo, porque quería un cambio. Y me iba a ir a hacer un programa a Harvard, un programa que mi amiga Beatriz Merino me había dejado como la posta. Me iba a ir un año sabático, ya lo había conversado con mi esposo, y aparece esta invitación. Entonces la verdad es que me cambió todos los planes. Y cuando hice la evaluación dije, a ver, es un gremio que ha sido muy importante en mi vida profesional y durante esos 34 años que tenía en ese momento, cuando yo estaba con esta invitación, nunca lo había presidido una mujer. Siempre Claro. había sido presidido por hombres, grandes hombres además, y dije, este es un reto que no lo voy a perder, ¿no? Yo ya tengo historias en mi vida que he dejado pasar oportunidades y dije, esta no la voy a dejar pasar y vamos a ver cómo podemos apoyar a la empresa privada, que es algo en lo que yo creo fundamentalmente. Pues, justamente quería preguntarte, María Isabel, tú, proviniendo de una institución educativa, estuviste como presidente de Confiep, que es gremios fundamentalmente, diríamos, de muchísimos ramos y muy poquititos del educativo. Sí, sí. Ahí tenías una representación un poco difícil, ¿o no? Sí, sí, no. Lo que pasa es que cuando uno hace vida gremial, uno aprende a defender los intereses y los principios por los que cree. Yo creo en la libre empresa, soy una ferviente, digamos, creyente en la libertad de empresa y las libertades en general, entonces no fue complicado. Sí habían más o menos 10 sectores de la economía que estaban involucrados en los 22 gremios empresariales. El directorio era un directorio especial porque no van directorios, sino van presidentes de gremios, lo cual le da mucho más peso. Pero fue para mí como un doctorado en realidad nacional, porque aprendí de minería, de pesquería, de construcción, de salud, de una serie de temas que yo normalmente no veía, pero en los que me involucraba rápidamente para poder entenderlos y poder hacer una interacción, además, porque es una bisagra entre el sector privado y el público. ¿Y cuál crees que sería más el rol de Confiep? ¿Proteger los intereses de sus gremios? ¿Defenderlos frente a actitudes a veces del gobierno, del Estado, que puedan ir contra sus intereses? ¿Cuál crees que sería más su responsabilidad? Yo creo que un gremio de gremios, como es Confiep, tiene un papel articulador, ¿no? No solamente de representación de los sectores de la economía que están, digamos, en su seno, sino también otros más, ¿no? Es como que la cara del sector privado. Nosotros nos acusaban de todo lo que incluso no formaba parte del gremio, ¿no? Entonces es como una presidencia de Consejo de Ministros del sector empresarial, si se quiere, en el lado privado, ¿no? Y lo que corresponde no solamente es defender principios y valores, sino también crear esta articulación entre el sector privado y el sector público, porque sin políticas públicas adecuadas, sin regulación adecuada, el sector privado no puede crecer y no puede florecer. Entonces, no solamente son líneas paralelas, sino son líneas que interactúan, digamos, de manera muy permanente. Y el papel de un líder en un gremio empresarial como Confiep justamente es el de crear estos lazos, ¿no? Estos lazos de confianza, estos lazos en los que se puedan trabajar políticas públicas que se entienda que son para crecimiento y desarrollo del país. Tú has mencionado que a veces les acusaban, muchas veces sin ningún sustento ni nada, son esas frases o cosas que se van soltando, que hacen mucho daño, por cierto, pero a veces en algunos casos podrían tener algún sentido real, verdadero, Sí. ¿no? Es decir, me imagino que entre tantos gremios y cada gremio a su vez con sus asociados, podría haber alguna empresa asociada que no tuviera un comportamiento, digamos, como se esperaba, de la empresa o de alguno de sus directivos, ¿no? Sí, sí. Que eso es una responsabilidad difícil para Confiep, me imagino. Sí, porque Confiep digamos, nosotros tenemos un código de ética que ha ido mejorando a lo largo de los años y que implica que los propios gremios, dentro de sus propios gremios, con sus empresas, tengan un estándar de gobernanza que sea transparente y que sea claro, y que se logre separar, digamos, a empresas que puedan infringir la ley o que puedan estar envueltas en actos de corrupción, porque la idea es, claro, yo te voy a defender, voy a sacar la cara por ti, pero tengo que estar segura de que estás haciendo lo correcto, ¿no? O sea, como en todo sector
de la vida hay buenos y hay malos y hay que saber separarlos a tiempo, sobre todo, ¿no? Una tarea muy importante, de mucha responsabilidad y difícil, porque qué difícil es juzgar a veces, ¿verdad, María Isabel? Sí, sí. Y yo te digo, en mi papel como presidenta mujer, yo no soy una feminista que vaya, digamos, por temas de cuotas. No creo en esto. Yo creo que las mujeres ya estamos viviendo en el siglo XXI, por lo menos en nuestras sociedades, porque hay sociedades asiáticas donde hay mucho más que hacer. No. Pero acá sí creo que nosotras tenemos muchas oportunidades de salir adelante. Pero también soy consciente de que nuestras decisiones son mucho más cuestionadas y mucho más observadas que si fueran tomadas por un varón. Entonces me ha tocado enfrentar también una serie de desafíos siendo la presidenta y siendo la líder de Confiep en ese sentido, ¿no? Pero lo he hecho con el mayor placer, además porque soy una convencida, como te digo, en la bonanza del sector privado, de la inversión, y me encanta defender estos valores y estos principios donde quiera que voy. Qué bueno. Tú has sido también vicepresidente de IPAE. IPAE también es un gremio muy importante. Tiene diferencias con Confiep porque creo que tiene más otra orientación, ¿verdad? ¿En dónde estarían las diferencias fundamentales? Es una gran diferencia. Confiep es un gremio que defiende intereses y principios del sector empresarial de sus asociados. IPAE es una asociación civil de empresarios que trabajan por defender ciertos pilares de la sociedad. Por ejemplo, defendemos la institucionalidad sólida, defendemos una economía de mercado con crecimiento y con inclusión para todos, defendemos igualdad de oportunidades para todos, defendemos una educación de calidad y últimamente hemos trabajado en el planeamiento estratégico que va a ser de cara hacia los próximos años, donde vamos a incorporar otros temas de interés. Nosotros lo que hacemos es agrupar a una serie de actores que tienen interés en contribuir con el país y proponer políticas públicas. Yo soy vicepresidenta actualmente y presido el Comité Estratégico de Educación. En IPAE actualmente. ¿Qué comité estás? En el Comité Estratégico de Educación. Caramba. Entonces nosotros tenemos una serie de profesionales que forman parte de nuestra comunidad de líderes. Tenemos un comité estratégico que funciona muy bien. Sí. Participamos en el comité ejecutivo también y lo que hacemos es presentarle al gobierno pilares de desarrollo de la educación, por ejemplo, ¿no? En todos los niveles, en todos los aspectos, contribuimos con dar aportes que luego son llevados no solamente al CADE educativo, esta conferencia anual de ejecutivos para educación o esta conferencia anual de ejecutivos para universitarios, sino también para la de ejecutivos, que es la más grande y la más importante del país. La famosa CADE con lo que empezó tantos años atrás y que tanto bien ha hecho y yo creo que sigue haciendo. Y ahí es donde también veo, tanto Confiep como IPAE se preocupan de proponerle al Estado, al gobierno, digamos más que al Estado, medidas que puedan contribuir a esta libertad empresarial, al desarrollo social, al desarrollo de las individualidades, tanto en la vida empresarial como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera ambas contribuyen o quieren contribuir, ¿no? Y IPAE además es como una especie de incubadora de iniciativas positivas, ¿no? De IPAE, por ejemplo, salió Empresarios por la Educación, de IPAE, y está vinculado además con Empresarios por la Educación, Empresarios por la Integridad, han nacido organizaciones, inclusive se han acunado como Confiep y una serie de otras más, ¿no? Entonces nacen iniciativas que después tienen vida propia, como que la partida de nacimiento sale de IPAE y después tiene una vida, digamos, única que ya la va desarrollando en paralelo, ¿no? O sea, tenemos ese nivel de iniciativas internas. Está muy bien. Tú has comentado que estás en el Comité de Educación. Tú eres una apasionada de la educación, aparte de tu licenciatura en educación, pero ¿cómo nace todo ese apasionamiento por la educación y que además después hablaremos porque es muy importante? Bueno, yo desde que era chica tenía claro que tenía que trabajar en educación. Me acuerdo que mi hermana diseñaba planos, hacía casas, ella quería estudiar arquitectura y yo le pedía que me diseñara escuelas, ¿no? Entonces yo soñaba con escuelas que tenían alfombra, que tenían esto, que tenían lo otro, y fue una cosa que se fue dando en la vida, ¿no? Yo trabajé en una línea aérea por motivos X, Y, Z cuando regresé de vivir muchos años en Ecuador, y en este trabajo al que entré siendo menor de edad pude ver que había muchas deficiencias en la calidad de las personas que entraban a los puestos de trabajo. Entonces eso me llevó junto a un socio a poner en blanco y negro la idea de hacer una institución que formara a las personas que entraban a este rubro de la aviación. Entonces formamos una academia, un centro educativo, la aerolínea donde trabajamos nos contrató para hacer las evaluaciones de personal y así fue como inicié mi vida en el sector educativo.
¿no? Yo inicié... De la mano de la aviación. Sí, sí, y hasta ahora tengo una institución, ya han pasado Sí. 30 años, que forma personal justamente para trabajos de aviación. No había estudiado educación todavía, lo hice en el camino, porque fue un tema que me gustó. Yo soy una persona abierta a todas las especialidades y a mí me dicen qué maestría nueva quieres hacer. Hay 50 que me gustarían, ¿no? O sea, todo me parece interesante, aprender me parece que es apasionante. Entonces, así es como termino involucrada en la vida educativa, ¿no? Con la idea de formar personas profesionales que entraran al rubro en el que yo me dedicaba en esa época. La educación, mira, a veces nos da pena ver lo que pasa con la educación en el país. Los índices de aprovechamiento de nuestras jóvenes no son los mejores. A veces parece que se arma con una mano, se hace con una y se borra con la otra, ¿no? Hay idas y venidas. ¿Qué crees que está pasando? Sin entrar en tema político, partidario, pero ¿qué nos falta ahí como decisiones? Mira, yo reflexionaba justamente el fin de semana y mi último artículo en Correo ha ido en esa línea, en la educación básica, ¿no? Y en los resultados que tenemos en las evaluaciones. Ha salido hace poco la ELA, la evaluación de logros académicos del año 2023 que hace el Ministerio de Educación, que es una especie de prueba censal, ¿no? Claro. Que le cambian el nombre, pero que tiene el mismo fin. Entonces, yo analizaba los resultados de los alumnos de segundo grado de primaria, escuelas públicas y privadas, no solamente públicas, cuarto de primaria y segundo de secundaria, y tú te das cuenta cómo va decreciendo el nivel de comprensión lectora y de matemáticas, que es lo fundamental en la vida, ¿no? Mejor ratio en segundo grado, va empeorando en cuarto grado de primaria y en segundo de media ni te digo. Entonces, segundo de media... ¿Se empobrece? Se empobrece. O sea, eso debería ser exactamente lo contrario. Es terrible, terrible. Entonces, sumando los rendimientos así aleatorios, ¿no? Segundo, cuarto y segundo de media, tenemos que no llegamos ni al 30% de jóvenes que entienden lo que leen. Y no llegamos ni al 15% que razona matemáticamente. Entonces, me llevaba a preguntarme, como Estado, tenemos el presupuesto en educación para la educación pública más grande de toda la torta del presupuesto nacional. Eso por la Constitución, porque así lo manda, ¿no? La educación tiene que tener más recursos. Más de 40.000 millones tenemos al año. Caramba. Y digo, ¿qué estamos haciendo mal para que el 75%, el 70% de los alumnos no entienda lo que lee y 85% no razone matemáticamente en escuelas públicas y privadas? Y las privadas de alto nivel económico no pasan del 55% en comprensión lectora. Entonces, no es un tema solamente económico, es algo que no estamos haciendo bien dentro del programa de repente educativo. Yo me preguntaba si no es momento de revisar este currículo nacional famoso que se aprobó en la época de Jaime Saavedra en el 2016, quizás con muy buena voluntad, pero que está lleno de estándares, de cosas que se tienen que cumplir, de un perfil de egreso que tiene 11 consideraciones y que quizás no estamos siendo realistas y es muy iluso. Entonces habría de repente que repensar qué estamos haciendo en las escuelas, mirar lo que está pasando en los países asiáticos que han logrado un mejor desarrollo, quizás con más simplicidad, no lo sé, pero algo tenemos que hacer. Hay unas tendencias que parece que son novedades desde hace unos años, como tú dices, y parecen que no son tan eficaces. Hace poco leía, no sé si en Suecia o en Finlandia, están insistiendo en que los jóvenes dejen de usar las tabletas y los mecanismos digitales para fortalecer más otro tipo de capacidades, ¿no? Esa es una discusión que puedes tener muchas personas a favor y muchas en contra. Yo pienso, soy más conservadora y pienso, me acuerdo de épocas de la década de los 80 en que los niños salían a jugar a la calle, a jugar con su cometa, la pega, mundo, qué sé yo, rayuela, en fin. Y los niños de hoy que están todos prendidos en sus tabletas, nosotros mismos, los adultos, no hablamos entre nosotros, estamos concentrados en las tabletas, ¿no? O sea, es una mea culpa que incluso yo hago, ¿no? Entonces, sí hay países del mundo desarrollado que están volviendo a la pizarra y a la tiza y al trabajo colaborativo, ¿no? Escuché una versión de una persona que fue a Europa y que le enseñaron una escuela donde trabajaban y la herramienta principal de trabajo era una mesa. Cuando preguntó, pero acá no hay cámaras, no hay computadoras, ¿no? Le dijo, este es el mejor sitio de trabajo porque aquí se debate y se trabaja en interacción. Entonces, quizás nos está faltando regresar a esta interacción de antes, quizás nos está faltando recuperar valores, recuperar respeto, recuperar cumplimiento de deberes y no solamente pregonar derechos. O sea, hay muchas cosas que tenemos que repensar porque de todas maneras lo que estamos haciendo hasta el día de hoy no funciona. Esa interacción que dices es fundamental porque más bien todo nos lleva a aislarnos cada vez más. Así es. Las pantallas, como has dicho,
y toda la vida uno se encierra sin querer en sí mismo, ¿no? Sí, y somos memoristas, o sea, nos volvemos memoristas. Muchas veces yo misma cuestiono en mi institución los exámenes que les tomamos a las personas, ¿no? O sea, no podemos pretender que se memoricen fechas, cosas que son inútiles, para que las usen en un examen y mañana se las olviden para siempre, ¿no? Hay tantas entrevistas que se hacen inclusive a congresistas y autoridades que les preguntan fechas y no se acuerdan, es natural. Entonces, debemos pensar más en crear una interacción para que las personas aprendan haciendo y aprendan discutiendo y aprendan argumentando. Eso creo que puede fijar mejor el conocimiento. La educación es un tema que tiene muchos componentes, ¿no? Por supuesto, como has mencionado, el currículum, plan de estudios, eso es un componente muy importante. Pero después están los maestros. Sin buenos maestros, aunque tengas un magnífico currículum, no vas a lograr mucho. Claro, pero mira la cifra que te da. O sea, en los colegios de nivel socioeconómico más alto, que tienen maestros mejor calificados, se suponen buenos, se supone, no pasamos del 55% de comprensión lectora, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Deberíamos, con esos grandes maestros, tener pues un 90% de jóvenes que entendieran lo que leen. Y créeme que las preguntas no son tan complicadas, son preguntas en las que tú analizas una lectura y contestas una pregunta que tiene 3 alternativas. O sea, no es tampoco algo muy complicado. Luego, en la gente más joven se suma un elemento terrible que es falta de nutrición, debilidades formativas que afectan, como es lógico, su capacidad de entendimiento, de comprensión. O sea que realmente el problema de educación en el Perú es un problema muy complejo, pero habiendo tantos recursos, habría que enfrentarlo, no sé si con más seriedad, pero con más coherencia probablemente, ¿verdad? Yo creo que, sobre todo para el tema educativo, lo que necesitamos es una continuidad de políticas, ¿no? No solamente políticas de gobierno, sino de Estado. Nosotros tenemos un plan educativo nacional, un proyecto educativo nacional que ha sido elaborado por el Consejo Nacional de Educación con la participación multitudinaria de gobiernos regionales, de profesores, de estudiantes, de la sociedad civil, que tiene una serie de lineamientos que podrían ser utilizados como insumo. Pero algo tenemos que hacer distinto para tener resultados distintos, porque con lo que estamos trabajando ahora, con los presupuestos altos que tenemos ahora, no estamos logrando el verdadero fin, que es atender al estudiante. O sea, no me refiero al clientelismo que no, hay mucha gente que no le gusta que use la palabra clientelismo, pero lo es, de las personas que trabajan y que dan el servicio educativo para atender al centro de lo que debe ser lo importante, nuestra atención principal, que son los jóvenes y los estudiantes, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer distinto. Por supuesto, hay que hacer bastantes cosas. Mira, pasando a un tema así un poco más personal, ¿tú tienes algunas situaciones que te hayan ocurrido, que te hayan marcado? A veces todos tenemos en la vida alguna situación, una anécdota. Sí, tengo una, por eso te hablaba cuando te dije lo del Confiep, que lo pensé, dije no dejo pasar esta oportunidad. Cuando yo tenía 6 años, 7 años más o menos, vivía en Piura. Ajá. Mi padre administraba... ¿Tu familia es de origen piurano? No son trujillanos, pero mi abuela había heredado una parte de la hacienda que fue de su padre en Piura, y mi papá la administraba. Entonces vivíamos obviamente en Piura y tuvimos una vida dentro de la hacienda muy linda, con interacción con la naturaleza. Qué bien se vivía en Piura en esas épocas, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso. Sí. Y hice parte de la educación primaria ahí. Entonces había un domingo, me recuerdo mucho, que nos llevaron al circo de los hermanos Green, además, que venían siempre a Piura. Mi papá compró un palco, estábamos sentados ahí felices con mis hermanos, y de repente salen esos payasos con los zapatos gigantes, la nariz, la nariz roja, grande. En fin, las corbatas y tal, con mucha bulla, a uno lo asusta un poco cuando es chico, y salió uno con un elefantito, recuerdo mucho, un elefantito chiquito. ¿Un elefante de verdad? De verdad, un elefantito chico, que lo sacaron a pasear, y dijeron que iban a invitar a algunos niños para que pudieran subirse al elefante. Yo casi muero de emoción, yo quería subirme al elefante. Y tuve la suerte de que me vinieran a invitar. ¿Y sabes lo que contesté? Que no. No me digas. Que no. Me embargó el miedo, me paralizó el miedo y no acepté la invitación, que derretía mi alma entera por subirme al elefantito. Eso, que fue un detalle, quizás que pasó inadvertido, marcó mi vida para siempre, porque hasta el día de hoy, ya tengo 60 años y no dejo de acordarme de esa oportunidad que perdí de subirme a ese elefantito. Entonces eso lo interpreto en la vida como que cuando a uno le pasa una oportunidad, no solamente tiene que tener la actitud para asumirla, sino que no la debe dejar pasar.
Eso es una anécdota que me ha marcado para siempre. Ya que Sí, tenemos a lo largo de la vida muchos elefantitos a los que podemos subirnos exacto. y que algunos serán muy buenos que nos subamos, ¿verdad? Y siempre recordando, ¿no? Yo tengo una trilogía de palabras. Es actitud, oportunidad y humildad. Son las 3 cosas con las que uno tiene que caminar en la vida. ¿Por cuál parte uno? A Las 3 veces, son un trinomio. a veces por humildad, a veces por oportunidad, sí. Y la actitud es muy La importante. actitud es fundamental, exactamente. La actitud es una característica fundamental en las personas, sí. Porque podemos estar muy bien preparados, muy bien formados, muchas aptitudes, pero la actitud es la que nos lleva a acometer los Así temas, es. ¿verdad? Tenemos que arriesgarnos, tenemos que aceptar los retos, tenemos que tomar decisiones. Tú has estado también en el competitividad, en un comité consultivo de competitividad. Un desafío inmenso para el país, ¿verdad? Claro, cuando fui presidente de CONFIEP, fui parte como representante de CONFIEP del Consejo de Competitividad Nacional, que es el público que aglutina una serie de representantes. Hoy, como vicepresidenta de IPAE, he sido invitada al Consejo Privado de Competitividad, Ajá. que es una organización, digamos, paralela que propone también medidas de desarrollo. Esto lo preside David Tuesta ahora, actualmente, y trabajamos con una serie de representantes también del sector empresarial, todas las propuestas para todo lo que es desarrollo de competitividad en el país, que son temas que están vinculados un poco a lo que hice en mi vida gremial, ¿no? Yo soy una convencida de que si no hay inversión privada de calidad que apunte a desarrollar infraestructura, servicios, que den atención al ciudadano, no vamos a mejorar como país. Y la verdadera competitividad está en esa pasión tuya por la educación. Yo creo que efectivamente todo lo que se haga por la educación, con seriedad, con coherencia, como decíamos, es muy importante. La verdad, María Isabel, me da mucho gusto que estés batallando en todo eso y te animo para seguir haciendo porque hay mucho por hacer. Hay muchas mentes que aclarar realmente, ¿no?, en la educación. Así es. A mí a veces me da pena cuando ves tantos jóvenes que se van desalentados o gente que se frustra, ¿no? Entonces un tema de educación es un tema claro, estupendo. hay que tener mucho nivel de comunicación con los jóvenes, explicarles las cosas, porque, claro, uno quisiera vivir en una sociedad idílica, no es nuestro caso, pero vivimos en una sociedad donde tenemos tantos recursos y tan mal administrados que más bien lo que tenemos que hacer es quedarnos y afrontarlo, ¿no? Afrontarlo y poder ayudar a que se supere. María Isabel, ha sido un gusto conversar contigo, me ha encantado todo lo que has comentado y la verdad que te deseo el mejor de los éxitos porque hay un panorama estupendo por delante. Muchas gracias, ha sido María Isabel León en Viento a Favor, una magnífica exposición y conversación. Muchas gracias, hasta la próxima semana.